Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos al seminario web Repensar la transformación digital en educación, la inclusión como proceso continuo en América Latina y el Caribe. Good afternoon, everyone. Welcome to the webinar Rethinking Digital Transformation in Education, Inclusion as Ongoing Process in LAC. We would like to remind you that this meeting offers simultaneous interpretation on Spanish, Portuguese, and English. You can click on the globe icon located on the bottom toolbar of your screen to select your preferred language. We will speak at measured pace to facilitate interpretation, and we would like to thank our interpretation team for their support. En nombre de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago y de coordinación con las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe y del IIP UNESCO en América Latina y el Caribe, queremos darles la más cordial bienvenida y agradecerles por acompañarnos en este espacio de reflexión e intercambio. Este encuentro se desarrolla en el marco de la Alianza Regional para la Transformación e Innovación Educativa ARTI. Contamos también con el apoyo de Huawei. Esta es una iniciativa orientada a fortalecer la cooperación regional, la innovación educativa y las capacidades de los sistemas educativos para avanzar hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad. La transformación digital está redefiniendo los sistemas educativos y abre oportunidades importantes, nuevas formas de enseñar y aprender, mejores herramientas para acompañar trayectorias, posibilidades de accesibilidad, producción de datos, colaboración e inteligencia artificial. Pero estas oportunidades no son automáticas. Sabemos que las tecnologías también pueden profundizar desigualdades si no se diseñan, implementan y evalúan desde un enfoque de derechos, equidad e inclusión. En un encuentro anterior, nos preguntamos qué ocurre cuando miramos la IA desde el lente de la inclusión. Hoy queremos dar un paso más, preguntarnos cómo implementar una transformación digital inclusiva como proceso continuo de política pública. Esto significa que la inclusión no puede aparecer al final del camino como ajuste o compensación. Tiene que estar desde el inicio, en el diagnóstico, en el diseño de las políticas, en la implementación, en el monitoreo, en la evaluación, en la formación docente, en la gobernanza de datos y en la capacidad de ajustar las decisiones a partir de la evidencia y de los contextos reales. Hoy contaremos con tres voces muy relevantes de nuestra región para abordar esta conversación desde perspectivas complementarias: la implementación de las políticas y el planeamiento educativo, la evidencia internacional sobre acceso y equidad, y la ciudadanía, la ética y la sostenibilidad en contextos atravesados por tecnologías emergentes e inteligencia artificial. Les doy la más cordial bienvenida y ahora le paso la palabra a mi colega Fernando Salvatierra de IP UNESCO para presentar la dinámica del panel y a nuestro invitado, a nuestras invitadas y a nuestro invitado. Adelante, Fer. Bueno, muchas gracias, Amparo. Y bueno, como decías, justamente este seminario busca diferenciarse claramente del encuentro anterior. Ahí nos preguntamos cómo mirar la IA desde la inclusión y hoy queremos poner el foco en otra pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr que la transformación digital educativa en la era de IA se implemente de manera inclusiva, de manera adaptativa y sobre todo sostenida en sistemas educativos complejos y desiguales como los que tenemos en la región? Por eso hoy vamos a trabajar con tres entradas, ¿no? La primera es la implementación adaptativa. ¿Cómo pasar de políticas que pueden estar muy bien formuladas a prácticas reales que puedan ajustarse a los contextos, ¿no? El IPE, UNESCO viene señalando que la brecha entre política y práctica es justamente uno de los grandes obstáculos de las reformas educativas y que la implementación debe ocupar este lugar central en los procesos de cambio. La segunda entrada que vamos a tener es la evidencia sobre acceso y equidad. Y acá va a ser clave el aporte del Shank Report 2026 que abre la serie de la cuenta regresiva hacia el 2030 y muestra que de alguna forma el acceso, la equidad, la finalización de trayectorias y el financiamiento con este enfoque
redistributivo siguen siendo dimensiones centrales para pensar cualquier agenda educativa, incluida la de la transformación digital en la era IE. Y la tercera entrada es ciudadanía ética y sostenibilidad, porque la transformación digital no se trata solo, y ya lo vimos un montón de veces, de plataformas, infraestructura o inteligencia artificial. También justamente implica preguntarnos qué capacidades ciudadanas, qué capacidades democráticas, qué capacidades críticas y éticas necesitamos para formar, vivir y participar, ¿no?, en estas sociedades que están crecientemente digitalizadas. Por eso hoy nos acompañan Alejandra Cardini, jefa del IPE UNESCO en América Latina y el Caribe, Laura Stipanovic, oficial de proyectos del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, el GEM Report, y Cristian Bravo, ¿no?, que es coordinador asociado de Educación para el Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Mundial en la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago. Bueno, como los que nos vienen siguiendo en este marco de arte y en esta alianza regional, cada bloque va a tener una intervención principal de 5 minutos, por lo cual le vamos a pedir a los panelistas que sean muy estrictos con los tiempos, una reacción o repregunta de otro de los colegas y un momento de cierre. Y después, al final, vamos a tener una conversación cruzada y una ronda final. Bueno, y ahora le paso la palabra a Amparo para nuestro primer bloque. Muchísimas gracias, Fernando. Empezamos entonces nuestro primer bloque, implementar políticas digitales inclusivas en sistemas complejos, e invitamos a nuestra primer panelista, Alejandra Cardini. Ale, qué gusto. Quisiera comenzar contigo retomando una preocupación central del IPE, la brecha entre la política y la práctica. En transformación digital educativa vemos muchas políticas con objetivos valiosos, inclusión, equidad, innovación, inteligencia artificial, datos, pero no siempre esas políticas logran modificar lo que ocurre en las escuelas, en las aulas o en las trayectorias educativas de nuestros estudiantes en la región. Desde el marco de implementación adaptativa, donde buscamos reducir la brecha entre el diseño de la política y la práctica, y desde la experiencia del IPE en planeamiento educativo, ¿qué significa implementar políticas digitales inclusivas en sistemas complejos y desiguales? ¿Cómo pueden los estados pasar de buenos diseños normativos o tecnológicos a procesos reales que aprendan, se ajusten y sostengan la inclusión en la práctica? Adelante, Ale, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Amparo, por la pregunta, la desafiante pregunta, y es un gusto compartir este espacio con Laura, con Cristian, con Fernando y con todas las otras personas, más de 300, que se van sumando a este evento. Bueno, creo que la primera idea para responder esta pregunta es que la inclusión digital no es una cuestión que se decreta, es una cuestión que se debe implementar. ¿Y qué quiero decir con esto? Podemos tener políticas y planes educativos muy bien formulados, marcos normativos muy sólidos y coherentes, plataformas innovadoras, incluso estrategias muy ambiciosas en relación, por ejemplo, al desafío de la inteligencia artificial. Pero el punto decisivo está en qué es lo que efectivamente ocurre cuando esas decisiones, en general en papeles, llegan a los territorios, ¿no? A las escuelas, a los equipos docentes, a los estudiantes. Y esta es una pregunta muy importante para el IPE UNESCO y se ve con mucha claridad en nuestra nueva estrategia de medio término, donde venimos, como decía Fernando, poniendo el énfasis en este gran desafío de las reformas educativas, que es esa distancia entre la política y la práctica, esa distancia entre la planificación y la acción. Y muchas veces los desafíos no están solamente en ese diseño y diagnóstico de una política, sino justamente en esas condiciones que habilitan o impiden que esta política logre cumplir con sus objetivos. Y esto es especialmente importante cuando hablamos de transformación digital e inclusión, porque estamos hablando de cambios digitales que son de los más veloces y al mismo tiempo inciertos que tiene que contemplar el sistema educativo, y sistemas educativos que también son muy heterogéneos en nuestra región y muy desiguales, además. Por eso, para nosotros, el enfoque de implementación adaptativa, que es el primer tema de esta sesión, es tan relevante, porque
todo el tiempo estamos pensando que no se trata de ejecutar un plan tal como fue escrito, sino más bien implementar implica poder aprender durante el proceso, poder anticipar y desarrollar las capacidades necesarias para hacer efectivos esos planes, escuchar a los actores, la participación de los actores, generar mecanismos de retroalimentación, mirar los datos y la evidencia, y eso lo vamos a ver con mucha claridad con el GEM Report y todo lo que aporta en ese sentido, y ajustar las decisiones a la posibilidad de responder a estos contextos. En ese sentido, esta mirada está muy alineada con lo que en América Latina y el Caribe es la tradición del planeamiento situacional, donde se entiende que las políticas no se despliegan en el vacío, que se implementan en escenarios que están atravesados por actores, por capacidades, por conflictos, por oportunidades y en muchos casos también y cada vez más por urgencias. Entonces, cuatro cuestiones a tener en cuenta para que una política digital sea inclusiva y las voy a plantear como condiciones generales para que después las sigamos conversando en los futuros intercambios. El primero, contar con diagnósticos situados y basados en datos desagregados, ¿no? Que permitan saber qué es lo que efectivamente está pasando en cada escuela con los estudiantes, cuáles están quedando afuera, por qué, en qué momento de su trayectoria, y que esto permita nutrir las decisiones que se toman. El segundo, importantísimo para el IPE, fortalecer las capacidades estatales. Y estas capacidades, no solo fortalecerlas en el nivel central de gobierno, en los ministerios o en los ministerios jurisdiccionales, en los países federales, sino también en los niveles intermedios, que son aquellos que funcionan conectando esas decisiones que se toman a nivel central con lo que efectivamente sucede en las escuelas. A ese gobierno intermedio, a ese nivel intermedio, hay que apoyarlo especialmente y muchas veces queda un poco ajeno a las decisiones de política. El tercero, generar mecanismos de monitoreo y ajuste y agregar y ajuste constante durante la implementación, o sea, ir recibiendo e ir entendiendo qué es lo que está pasando para poder ajustar en el momento. Y el cuarto, asegurar que, esto lo traía Amparo en su introducción también, asegurar que la apuesta a la inclusión esté presente en los distintos frentes de la política educativa que van desde la infraestructura, pasando por el currículum, la formación docente, la accesibilidad, la gobernanza de datos, el uso de tecnologías emergentes. Y para cerrar, reforzar la idea de que para pensar una transformación digital desde la inclusión hay que tener claro que nadie puede quedar afuera, pero también hay que tener muy claro que es importantísimo para que esto se haga realidad que haya capacidades para implementar, evidencia para tomar y ajustar decisiones y aprendizaje continuo. Muchísimas gracias, Ale. Y le vamos a dar el paso a Laura para comentar esta primera intervención de Alejandra Cardini. Adelante, Muchísimas Laura. gracias, Amparo, y gracias, Alejandra, por tu intervención. Mencionaste unos puntos que me parecen sumamente importantes, datos desagregados, fortalecimiento de capacidades, mecanismos de monitoreo. Nosotros desde el informe GEM publicamos, voy a dar un paso atrás, publicamos un informe en 2023 sobre tecnología en la educación que retomó algunos de estos puntos, pero creo que uno de los puntos más importantes que todavía no hemos abordado y que quería dejar sobre la mesa es que debemos dejar en el pasado esta idea de que traemos que traer tecnología a las aulas, dispositivos y solo enfocarnos en temas como la conectividad, como las plataformas. Necesitamos una mirada mucho más holística, necesitamos realmente reformas que podamos implementar, que podamos llevar a cabo, que podamos ver su impacto y para ello creo que la tecnología y la transformación digital debemos verla desde cuatro miradas. Entonces, quisiera empezar mi intervención solo respondiendo y recordando un poco las recomendaciones que hicimos en nuestro informe 2023, y era hacernos cuatro preguntas muy básicas. La primera es si resulta este uso de la tecnología apropiado para el contexto nacional y local. Esto me parece sumamente importante porque lo que funciona en un país puede que no funcione en el otro, lo que funciona en una escuela privada puede que no funcione en una pública, entonces realmente tenemos que enfocarnos en el contexto. El segundo es desde una mirada de equidad, excluye a los estudiantes este uso de la tecnología y realmente asegurarnos de que todas las políticas que queramos poner e implementar incluyan a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con discapacidad.
La tecnología es escalable, es decir, es solo una intervención enfocada en solo una escuela, en solo un aula, o realmente podemos llevarla a un nivel más local, más nacional, e incluso más allá a lo regional. Y por último, si este tipo de tecnología es sostenible. Y al hablar de sostenibilidad, lo abordamos desde dos tipos de enfoques. Sostenibilidad de recursos, es decir, podemos continuar y realmente implementando estas políticas con recursos que puedan también enfocarse con el mantenimiento y más allá con una mirada a largo plazo, pero también medio ambiente, que para nosotros nos parece muy importante, que con frecuencia llegamos a la tecnología, pero se nos olvida esta mirada tan importante. Entonces son un recorderis, como decimos en Colombia, de las 4 recomendaciones de nuestro informe, que creo que voy a retomar un poco en la intervención de más adelante. Y por supuesto los datos, detrás de todo esto están los datos desagregados, el monitoreo, porque sin datos y sin evidencia no podemos tomar decisiones. Muchísimas gracias, Laura. Muy pertinente el rescatar esta reflexión de la publicación del GEM Report del 2023 y le quisiera invitar a Ale Cardini a comentar tu repregunta para cerrar este primer bloque. Gracias, Ale. Sí, muchísimas gracias. Yo retomar esto que decía Laura, que es importantísimo tener información que permita mirar más allá del acceso, ¿no? y la conectividad. Eh, y en ese sentido, en búsqueda de esa implementación adaptativa, para mí un muy buen ejemplo de uso de evidencia que además tiene mucha fuerza en nuestra región es todo lo que tiene que ver con los sistemas de alerta temprana, ¿no? No es solo saber quiénes acceden, sino también cómo participan, cómo permanecen, cuánto están aprendiendo, en qué momento se desvinculan, toda esa información más desagregada, más territorial, más vinculada a una escuela específica, es la que desagregada por territorio, por género, por discapacidad, por lengua, por condición socioeconómica, por supuesto, movilidad humana y otras tantas dimensiones de la exclusión, la que permite tomar esas decisiones en el sistema educativo que tiene un efecto muy concreto sobre el aprendizaje y los estudiantes. Así que eso, poner sobre la mesa que el monitoreo no sea solo un mecanismo de control o cumplimiento formal, sino esa herramienta de aprendizaje institucional que permite corregir, priorizar, sostener la inclusión en todo el proceso, ¿no? Como un ejemplo muy concreto de nuestra región. Excelente, Alejandra. Muchísimas gracias por la integralidad de todos los temas que estás abordando y le doy el paso a Fernando para el siguiente bloque. Muchas gracias, Amparo y colegas. La verdad que excelente esta apertura. Me parece que enmarca un poco justamente aquellas preguntas que queríamos abordar en este encuentro, ¿no? Y ahora pasamos a este bloque 2 que está centrado más en acceso, equidad y evidencia, ¿no? Con algunas lecciones del Gen Report 2026, en el cual la intervención principal va a ser de Laura y la reacción va a ser de Cristian Bravo. Laura, voy directo al grano, ¿no? El Gen Report 2026 justamente pone el foco en acceso y equidad y justamente en la cuenta regresiva hacia el 2030, ¿no? Y el informe muestra que todavía estamos muy lejos, ¿no? de cumplir muchas de las metas de los ODS 4, ¿no? Los números de estudiantes fuera de la escuela aumentaron en los últimos años, la finalización de la educación secundaria sigue siendo realmente una deuda importante, no solo en la región, sino también a nivel global. La pregunta es, desde esta evidencia, ¿qué nos enseña el informe para repensar también la transformación digital educativa, ¿no? Cómo evitar que las políticas digitales quizás terminen midiendo solo dispositivos, conectividad o plataforma y en cambio permitan ir un paso más allá, ¿no? Y reducir las brechas de participación, las brechas de trayectorias, las brechas de aprendizaje, ¿no? En pos de la equidad. Te paso la palabra, Laura, tus 5 minutos.
Gracias, Fer, y es una pregunta sumamente relevante. Nuestro informe tiene 500 páginas, así que resumirlo es casi que imposible en 5 minutos, pero bueno, trataré de darle justicia. Antes, un poco mirando nuestra historia, ¿qué hace el informe GEM? El informe GEM tiene el mandato de hacer seguimiento de los ODS, del ODS 4, de cada uno de los indicadores, y cada año publicamos un informe que mide, tiene una parte temática y por el otro lado miramos el progreso a cada uno de los indicadores. En 2023, y este informe lo hemos hablado muchísimo, publicamos un informe de tecnología, fue la primera vez que pusimos el foco sobre este tema, pero más allá de eso, siempre hemos tenido la tecnología y la transformación digital como un eje transversal, como la inclusión también del progreso de los sistemas educativos. Para 2026 cambiamos un poco la manera de hacer las cosas. Empezamos con una trilogía que se llama La cuenta regresiva al 2030. ¿Por qué? Porque se nos acerca la fecha límite del 2030. Tenemos que mirar el progreso que hemos alcanzado. Tenemos que celebrar los países que han logrado hacer cambios, pero también es un momento de realmente mirar a lo que tenemos y mirar qué no hemos logrado. Y esto pasa también mucho desde una mirada un poco más crítica de qué nos ha ayudado distintas herramientas como la tecnología para mejorar o no el acceso y la equidad en nuestros sistemas educativos. Entonces, nuestro primer informe fue sobre el acceso y la equidad. Publicaremos uno el próximo año sobre calidad de aprendizaje. Y en el 2028 va a ser sobre lo llamamos relevancia, que es cómo se relaciona la educación con los otros ODS. Y la idea es que estos 3 informes sean la base de discusión de un nuevo framework de monitoreo para la Agenda Post-2030. En cómo entra la tecnología acá, entra de manera muy transversal, entra un poco menos en el informe de acceso y equidad y cada vez va a estar más presente, sobre todo en el informe de calidad y aprendizaje, donde realmente tenemos un foco, un poco retomando estas ideas del informe 2023 sobre las oportunidades que trae la tecnología, pero también, por supuesto, los desafíos. Algunos datos muy puntuales. Tenemos a 273 millones de niños y niñas sin escolarizar, pero también hemos tenido una matrícula que viene aumentando de manera drástica en todos los niveles. Tenemos todavía muchísimas dificultades en el acceso en todos los niveles, pero también vemos que a pesar de todos los desafíos a nivel global, hemos tenido grandes razones para realmente celebrar. Nuestro informe, para los que no han tenido la oportunidad de consultarlo, se centra en 5 indicadores: participación en la educación preprimaria, tasas de finalización, tasas de no escolarización, matriculación en la educación terciaria y paridad de género. Y lo que hacemos es tratar de ir atrás 25 años y ver qué cambios han realizado los países y también a nivel global cuáles han sido las lecciones que podemos arrojar para una nueva agenda. Esto me parece muy importante y creo que es algo importantísimo que también hablamos en el informe 2023, y es que por supuesto la transformación digital va rapidísimo y no tenemos realmente la oportunidad de dar el paso atrás que estamos haciendo con los otros indicadores que llevan estando, o sea, que tienen unos sistemas de monitoreo mucho más robustos, datos y que realmente hemos podido medir su impacto. Pero también esta idea de mirar atrás y evaluar qué ha funcionado y qué no ha funcionado y hacer recomendaciones a partir de eso me parece sumamente importante. Para este informe tuvimos una serie de estudios de caso. De la región tuvimos estudios de caso de 4 países, tuvimos de Chile de educación superior, tenemos de Trinidad y Tobago de paridad de género, de Bolivia sobre equidad, de Costa Rica sobre tasa de no escolarización. En ellos no hay necesariamente un enfoque grande de transformación digital, pero sí hay esta idea de realmente tratar de mirar atrás y ver cómo ha mejorado el acceso y la equidad. Nuestro informe tiene una posición que me gustaría realmente reforzar acá, y es que creemos que todos los países no parten de un mismo punto. Cuando empezamos la agenda, no todos los países comenzaban desde el mismo punto en cuanto a transformación digital, en cuanto a acceso, en cuanto a equidad, en cuanto a paridad de género.
y realmente tratamos de reconocer las trayectorias de cada país. Y esto me parece sumamente importante también cuando hablamos de transformación digital, porque Colombia no empezó en el mismo punto que el Reino Unido, El Salvador no empezó en el mismo punto que Kenia. Entonces creo que también hablar de los objetivos nacionales y de las aspiraciones nacionales de cada país es sumamente importante. Sé que me queda un minutico, entonces concluyo con esto. 5 puntos muy cortos. Primero, sabemos que no todos los países lograrán el acceso para todos en el 2030, pero esto no significa que la agenda mundial haya fracasado. Eso me parece muy importante porque miramos una perspectiva muy pesimista, pero realmente no vamos tan mal. Hemos transformado nuestros sistemas educativos con un enfoque de equidad e inclusión y la tecnología ha ayudado muchísimo. O sea, la tecnología ha generado unos cambios realmente asombrosos en muchos aspectos, desde las personas con discapacidad hasta las personas en situación de vulnerabilidad, tuvimos un informe del Pacífico que miraba cómo la tecnología ha conectado las distintas islas y las personas que están en situaciones más remotas. Pero bueno, por supuesto tenemos que evaluar también o sea, las partes negativas de la tecnología. Al ritmo actual no vamos a alcanzar la tasa finalización de finalización en superior. Un dato, por ejemplo, es que tenemos que llegar al 2105 para llegar a una tasa de finalización del 95%. Y la tecnología, y por eso pongo este dato, la tecnología puede ayudar a acelerar esto, pero puede acelerar solo si tenemos reformas, un poco retomando lo que Luli nos dijo, con una perspectiva mucho más holística, de capacidades estatales, de datos, de monitoreo, que no sea solo traer y arrojar la tecnología, pero realmente asegurarnos de que la tecnología esté sirviendo y empujando nuestros sistemas educativos. Y 2 puntos para ya cerrar. Para mí, definir No, el estamos en el progreso. tiempo, Laura. Ya, para definir el progreso tenemos que repensar la manera en la que medimos los datos y podemos extraer conclusiones, pero las tendencias debemos analizarlas en su contexto, que es esta idea de que cada país va por su camino y realmente las trayectorias de los países y los territorios son sumamente importantes y no pueden dejarse atrás. Entonces, con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias, Laura, por esta primera intervención. Dejamos ahí el acceso al reporte, que obviamente, como decías, es imposible de resumir, pero bueno, este también es un espacio en el cual podemos aprovechar para diseminar, así que muchos de los funcionarios lo estaban pidiendo, ahí lo tenemos. Y ahora, Cristian, te invitamos a, en 2 minutos, reaccionar a esta presentación de Laura, dejar tus comentarios, hacerle alguna repregunta. Luego, Laura, vas a tener tus 2 minutos de cierre. No, muchas gracias, Fernando. Me parece muy interesante, sin duda un desafío enorme tratar de resumir, ¿cierto? Todo este estudio y las diferentes informaciones que están en el reporte en 5 minutos, pero por ejemplo hay un dato que me parece muy relevante que tiene que ver con estos 273 millones de niños, niñas y adolescentes fuera del sistema, que por ejemplo entrega el Jim Report, porque me hace recordar un número que a veces olvidamos, que es que en la región, de acuerdo a información de la UNESCO, la CEPAL y UNICEF, 160 millones de niños y niñas y adolescentes tuvieron su educación interrumpida durante la pandemia, que fue cuando tuvimos el boom de la tecnología, ¿no? Ya que estamos hablando de acceso y de la tecnología como un facilitador del ejercicio de la derecho a la educación, no deja de ser interesante pensar también que en aquel momento, cuando tuvimos esta explosión, tuvimos un gran número de niños y niñas fuera del sistema y con su educación interrumpida. Me parece súper interesante el itinerario de los diferentes informes que comentó Laura, en términos de que permite no solamente entender en dónde estamos, sino hacia dónde queremos ir, que yo creo que en este caso es central. La tecnología nos pone desafíos, y esto es algo que voy a comentar, digamos, más en detalle en mi presentación, que van más allá del acceso, pero no de dispositivos, sino de pensar esto como la tecnología entrando a la escuela como casi un TICS 2.0, ¿no? Nos pone muchos más desafíos que eso. Y entonces, si bien el Gen Report nos recuerda, ¿no?, que el acceso debe traducirse en mayor equidad, creo que desde la UNESCO esto nos invita a asegurarnos que esa equidad también se exprese en capacidad de las personas para participar de manera crítica, ética y responsable de una sociedad digital. Eso creo que es un poco lo que a mí más me gustaría dejar, digamos, como mensaje, y también un poco conocer ahí desde lo que mencionaba Laura, cómo ven ellos este trabajo para poder acompañar a los países post 2030, entendiendo que siempre
llegar a acuerdos y aprender de otros es muy importante, pero cómo también esto puede ser una orientación para la política, es algo que me gustaría conocer un poco más de lo que no alcanzó a comentar Laura. Muchas gracias. Muchísimas Laura. gracias, Cristian. Y sí, son puntos sumamente importantes. Creo que la dificultad, nosotros, o sea, estamos casi que en una dificultad, en un balance entre lo que podemos medir y realmente las recomendaciones y esta mirada más holística y humana que podemos hacer. Entonces, tenemos un indicador sobre transformación digital, que es el indicador que mide la conexión de las escuelas al Internet. Este indicador lo compartimos con el Instituto de Estadística de la UNESCO, está con el ITU y realmente mide la conexión, pero hablamos mucho de que la conexión, por ejemplo, no es suficiente, por supuesto. O sea, con solo medir cuántas escuelas están conectadas, pues no estamos sacando nada. Pero desafortunadamente, en cuanto a tener una mirada de datos comparativa mundial, es por ahora lo único que podemos hacer. Tenemos otro caso que a mí me gusta mucho, que es participación juvenil, por ejemplo. Ha sido uno de los indicadores más difíciles, porque cómo es una participación juvenil significativa y cómo creas un indicador a partir de esto. ¿Y qué es significativa? Y creo que es lo mismo que pasa con la transformación digital. O sea, realmente para tener, retomando las ideas de Alejandra al principio, realmente para tener una transformación como tal, no nos basta con mirar la conexión, pero tenemos que empezar por algo. Entonces, es importante tener unos datos de base y después pasar al plano político, pasar un poco más a esta parte de abogacía, de políticas, de análisis. Y para ello los dejo simplemente con un recurso que tenemos que se llama PEER, que da un análisis de todas las leyes y políticas de todos los países del mundo sobre tecnología y transformación digital. Entonces, esto nos ayuda a complementar y a sumar a los datos como tal que podemos recopilar. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Cristian. Creo que nos dieron esta perspectiva. Bueno, Laura, creo que justamente nos permite mirar cómo estamos actualmente y qué tenemos que hacer post Agenda 2030. Así que creo que el Shen Report viene aportando mucho en este sentido y me parece muy valioso esto que nos contaste sobre la serie. Y bueno, y ahora vamos a pasar al bloque 3. Le paso la palabra a mi colega Amparo. Amparo. Muchísimas gracias, Fer. Y para el tercer bloque de ciudadanía, ética e IA para una transformación digital inclusiva y sostenible, vamos a invitar a nuestro colega Cristian Bravo. Cristian, quisiera que ahora nos ayudes a ampliar la mirada. Hemos hablado de implementación, evidencia, acceso, datos y equidad. Pero la transformación digital educativa también plantea una pregunta sobre los fines de la educación. ¿Qué capacidades queremos fortalecer? ¿Qué ciudadanía queremos fomentar? ¿Y cómo aseguramos que la innovación tecnológica contribuya a sociedades más inclusivas, democráticas y sostenibles? Desde la perspectiva de la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, ¿cómo deberíamos pensar la transformación digital y especialmente la inteligencia artificial para que no solo sea una agenda tecnológica, sino una agenda ética, ciudadana, inclusiva, amigable con el ambiente? ¿Qué lugar ocupan la participación, la convivencia, la diversidad y la sostenibilidad en este debate? Adelante, Cris. Gracias. Muchísimas gracias, Amparo, y muchas gracias también a los colegas anteriores por sus presentaciones. Como dije en la intervención, por ejemplo, en respuesta a lo que nos venía presentando Laura, quisiera partir reforzando que cuando hablamos de inteligencia artificial y educación, no estamos hablando solamente de tecnología, no estamos hablando de qué herramienta usar, cuál plataforma o qué aplicación tiene más potencial, sino para qué queremos la inteligencia artificial en la educación. Porque la transformación digital no es solo una agenda tecnológica, lo han venido diciendo también los anteriores panelistas, ¿no? Es una agenda educativa y ética y ciudadana, ¿no? De cuál es la sociedad que queremos construir. Entonces, no es solamente traer tecnologías y herramientas nuevas al aula, sino preguntarnos qué tipo de ciudadano queremos formar en las escuelas y qué tipo de sociedad estamos pensando construir en un mundo que está cada vez más mediado en términos de decisiones por los algoritmos, ¿no? Desde recomendaciones de caminos, qué comer, qué leer, qué ver, cada vez más impacta en la manera en que estamos viviendo. Y esto está muy presente en la recomendación de la UNESCO sobre educación para la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, que es una actualización de la recomendación histórica de la UNESCO en 1974, que en el fondo tiene que ver con lo que mencionabas tú, Amparo, con el propósito de la educación, ¿no? Que tiene que ser una educación que prepare a las personas
más allá de un capital humano, sino hacia personas que sean capaces de actuar responsablemente frente a desafíos complejos, que puedan participar en fortalecer la convivencia democrática, respetar la diversidad, contribuir al desarrollo sostenible en amplio, ¿no? No solamente lo ambiental, sino también lo social y lo cultural. Y eso entonces son los desafíos que nos estamos encontrando cada vez más en los espacios digitales. La región no es una excepción. Si bien la digitalización abre grandes oportunidades para ampliar el acceso al conocimiento, o es lo que quisiéramos pensar en una sociedad hiperconectada, seguimos enfrentando las desigualdades del día a día, ¿no? Que tienen que ver con el acceso, sin duda, pero también tienen que ver, por ejemplo, con la enorme circulación que hay de desinformación, los discursos de odio, la exposición de las personas a contenidos manipulados por inteligencia artificial sin ser capaces de ver que están siendo manipulados, ¿no? Entonces, cuando hablamos particularmente en LAC, pero en el mundo en general, ¿cierto? La transformación digital implica al mismo tiempo hablar de inclusión, de democracia y de justicia social. Y acá justo veo un comentario aparecer en el chat sobre lo que la UNESCO llama alfabetización mediática e informacional. Y efectivamente es clave para nosotros como un instrumento que facilite la conversación. Durante años la UNESCO trabajó la AMI principalmente como el desarrollo de competencias para identificar información, evaluar fuentes, comprender cómo funcionan los medios y producir contenidos ética y responsablemente, ¿no? Sin embargo, con la irrupción de la inteligencia artificial, cambió la escala de ese desafío. Entonces, ya no basta preguntarnos si una información es verdadera o falsa. Tenemos que preguntarnos también quién la produjo, qué intereses hay detrás, con qué datos se entrenan los modelos, ¿cierto? ¿Cuáles son aquellos intereses que pueden reflejar los algoritmos? ¿Qué voces están quedando fuera e invisibilizadas? E incluso, como ya lo he mencionado antes, los impactos ambientales que tiene, porque son muy atractivos. Muchas de nosotros, ¿cierto? Hicimos el típico avatar caricaturesco con un consumo de agua que equivale al de una ciudad grande durante 2 o 3 días. Y el problema es que no tenemos conocimiento de la escala del uso que tiene la tecnología de los recursos naturales, ¿no? Esto también apareció, por ejemplo, a partir de la semana de AMI, que fue en Colombia el año pasado, eh, una presión de los Estados miembros por incluir esto en una resolución que se llama alfabetización mediática e informacional en la era digital, más allá de incluyendo la inteligencia artificial, en que se señala que es indispensable contar con estas herramientas para poder ejercer una ciudadanía crítica, ¿cierto? Y promover la democracia. Entonces, no necesitamos solamente formar usuarios de tecnología. Necesitamos formar personas capaces de comprender, cuestionar y participar en las decisiones sobre ecosistemas digitales que organizan nuestra vida. La UNESCO dio un paso importante en ese sentido en el ámbito de la educación en 2024 con los marcos de competencia en inteligencia artificial, ¿no? Que hicimos para docentes y también para estudiantes, que no parten preguntando cuánto saben las personas sobre programación o modelos de inteligencia artificial, sino más bien parten preguntando cómo aseguramos que la IA fortalezca la agencia humana, el enfoque de derechos y el aprendizaje, ¿no? Este marco para docentes, por ejemplo, propone competencias en que los docentes vuelven a recuperar el centro de la conversación, porque no es que la IA desplace el rol docente, sino más bien que le presenta el desafío de acompañamiento al pensamiento crítico y el juicio ético, ¿no? Un ejercicio concreto de formación ciudadana. Y en el caso del marco para estudiantes tiene que ver con cómo ciertos jóvenes pueden de alguna manera formar su ciudadanía para entender las implicancias sociales, evaluar críticamente los resultados de la inteligencia artificial y entender qué está dentro y fuera de las bases de datos de esa inteligencia artificial. Entonces, hay varias cosas que están pasando, ¿no? Muchas escuelas, por ejemplo, están ahora, y veo que estoy cerca del tiempo ya, por ejemplo, viendo si se limita o no se limita el uso de inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, etcétera. En verdad, tiene que ver con eso, pero tiene que ver mucho más cómo logramos entender que es una herramienta, que es un facilitador y un vehículo para el aprendizaje y el pensamiento crítico. Hacer acciones, por ejemplo, como revisar una respuesta de inteligencia artificial como una actividad formativa puede ser profundamente valioso. Sigue fortaleciendo el pensamiento crítico y nos permite contar con información que es comparable y que podemos buscar con más detalle, ¿no? Entonces, para mí, siento que por ahí va. El desafío no es aprender a convivir, digamos, con la inteligencia artificial ahora en nuestra escuela, sino es entender que es una invitación a repensar la educación sin perder de vista que el contrato social es una educación que nos permite aprender a vivir juntos de la mejor manera posible. Por ahí me quedo, Amparo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Realmente nos ayudas a ampliar la mirada de una manera muy integral. Y quisiéramos invitar a Alejandra para que comente esta primera intervención tuya. Dale. Bueno, muchas gracias, Cristian. Sí, creo que es una intervención que pone sobre la mesa de forma muy clara que la transformación digital no puede reducirse a la agenda tecnológica ni técnica específicamente, ¿no?
y que, bueno, y que toda decisión tecnológica también es una decisión pedagógica y sobre todo ciudadana y ética de largo plazo, ¿no? Y yo me pregunto cómo llevar estas ideas, estas grandes finalidades, ¿no? La ciudadanía, la sustentabilidad, la convivencia democrática, la participación, desde el planeamiento de decisiones concretas de política educativa, ¿no? A cosas que podamos hacer efectivamente en las aulas. Y creo que esto trae algo que vos mencionabas en tu intervención, que es volver a pensar en las cuestiones críticas de la política educativa, ¿no? El currículum, la formación docente, bueno, esta definición y cómo llevar a la práctica estos marcos sobre el uso de tecnologías e inteligencia artificial de la UNESCO para docentes, para estudiantes, en algún momento para funcionarios. em, ¿Qué criterios de compra o de adaptación, adopción de la tecnología necesitamos? ¿Cómo protegemos concretamente los datos que son sensibles? ¿Cómo generamos mecanismos de participación, ¿no? De las comunidades en todas estas decisiones también? Y pensaba que para eso una de las claves está en ese fortalecimiento de capacidades en los distintos niveles del sistema, ¿no? Al nivel de los ministerios, por supuesto, equipos técnicos que puedan pensar cómo desarrollar esa regulación, cómo llevarla a la práctica, cómo evaluar y reorientar las decisiones en el uso de la tecnología y también cómo los niveles intermedios necesitan esas herramientas para poder ir acompañando a las escuelas, ¿no? Y las escuelas necesitan el tiempo, la formación y el apoyo para poder usar esas herramientas también de manera pedagógicamente significativa, éticamente responsable y crítica. Así que bueno, yo creo que esta necesidad que vos ponés sobre la mesa en tu intervención de no separar la agenda de la transformación digital, de la inteligencia artificial en particular, de la agenda ciudadana es clave también para enmarcar todo lo otro que decimos, ¿no? Sobre el planeamiento, la implementación de las políticas y el uso y la producción de datos para la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Ale. Nos ayudas a ir aterrizando en una idea potente de integralidad, de responsabilidad, también a todo nivel de gestión. Y quisiera pasarle la palabra a Cristian para que recogiendo tus planteamientos cierre su exposición. Cris, adelante. Muchas gracias, Amparo, y muchas gracias también, Alejandra, por esa intervención. Yo creo que lo que dice es clave, ¿no? Cómo esto se transforma en un proceso que sea virtuoso, continuo de mejoramiento de la política, ¿no? Cómo las experiencias de implementación pueden también insumar los procesos de decisión política. Yo creo que es un desafío que todavía tenemos muy poco resuelto, ¿no? Porque también nos pasa que muchas de nuestras instituciones se enfocan en generar evidencia y que es muy importante, información desagregada, ¿cierto? Pero la realidad es interseccional. ¿No? No es lo mismo ser una mujer indígena que ser una persona con discapacidad de las diversidades sexuales y de género, por ejemplo. Son experiencias de vida muy distintas que impactan en nuestra disposición al aprendizaje, en nuestras oportunidades de aprendizaje continuo. Dos niños o niñas con acceso a un dispositivo, por ejemplo, que es lo que hemos estado conversando, pueden tener resultados de aprendizaje transversalmente diferentes, dependiendo de dónde viven, con quién se relacionan, qué capital cultural pueden llegar a tener en sus comunidades. Entonces, creo que hay varias conversaciones acá que se empiezan a cruzar. Para mí lo más desafiante es cómo logramos ser, desde nuestro rol institucional, pero también desde la práctica educativa, un motor de esa polinización cruzada entre quienes toman decisiones, quienes crean los programas que orientan la implementación en el nivel micro, ¿cierto? Y los docentes, directivos, estudiantes, que son quienes están viviendo esto día a día y los que permiten finalmente generar estos cambios en nuestras sociedades. Eso, Amparo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Cris. Y pasamos a la siguiente fase de nuestro encuentro. Fer, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Qué felices que logramos llegar a esta parte de preguntas que siempre nos cuesta, así que felices. Y la idea es también aprovechar y conectar con las cuestiones que fueron surgiendo en el chat, que son un montón. Y bueno, para abrir esta conversación voy a tomar primero un comentario, diría, espero que se entienda en la región, un poco picante, pero útil, de Luis Ramón Ibáñez, que nos invita
a no quedarnos solo en el diagnóstico situado, ¿no? Respondiendo a la intervención que hacía Alejandra, que decía, bueno, esto es diagnóstico situado, entonces lo que está planteando. También Ruby Estela Mendoza Afanador sintetizó dos desafíos centrales para la región y dijo inequidad y deserción. Y Delfor Hernán Castro señaló que en algunos contextos no hablamos solo de estar lejos de la meta, sino incluso de posibles retrocesos. Entonces, la pregunta es muy concreta, ¿no? Si pensamos la transformación digital en la era de la IA, ¿no? Pensamos en la transformación digital inclusiva, ¿no? Desde esta implementación adaptativa que hablaba Alejandra. ¿Cuál sería hoy el mayor riesgo para los sistemas educativos de la región, ¿no? Diseñar políticas que no llegan a las escuelas, medir indicadores que no muestran desigualdades reales, adoptar tecnologías sin capacidades suficientes o no involucrar a las comunidades educativas en las decisiones. Alejandra, voy directo a vos, ¿no? Desde la perspectiva de planeamiento y la implementación adaptativa, ¿qué tendría que tener una política digital inclusiva para no quedarse en el diagnóstico como planteaba acá nuestro colega y avanzar hacia cambios concretos? Después voy Me, a Laura, y digo las tres y después se distribuyen. Desde el Gen Report y la mirada sobre acceso y equidad, ¿qué evidencia necesitamos para saber si esos cambios efectivamente están reduciendo brechas de acceso, participación, permanencia y finalización? Alejandra y Laura después, un minuto y súper concretas. Dale, me encanta la pregunta y me parece súper desafiante cómo trascender el diagnóstico. Y yo creo que la clave está en la implementación, en cómo usar la información para implementar. Y un ejemplo para mí muy bueno de eso fue toda la discusión que abrió en el 2022 y 23 el GEM Report sobre el tema del uso de los celulares y cómo rápidamente muchos países empezaron a pensar en eso que estaba muy instalado, pero no del todo pensado, y empezaron a regular. Y ahí hubo un mecanismo interesantísimo, y hay un informe de UNESCO Montevideo de Roxana Morduchovic sobre este tema de cómo los distintos países de la región reaccionaron a esa información, llevando adelante cuestiones concretas que impactaron sobre las escuelas y la cotidianidad de los alumnos. Para mí ese es un muy buen ejemplo de cómo no quedarse solamente en el diagnóstico, ¿no? Y le paso la palabra a Laura, si vamos rápido y Bueno, podemos terminar. me quitaste mi ejemplo, entonces me voy por Ay, otro. perdón, perdón. No, porque creo que hablando de impacto y también de mirar la tecnología desde otra perspectiva, la prohibición del uso de celulares fue uno de los mayores ejemplos. Pero yo creo que hablando de riesgos, yo creo que medir los indicadores realmente, no todos los indicadores muestran las desigualdades reales. Entonces a veces nos centramos en la conectividad, pero no vemos, un poco retomando a Cristian, quién está siendo afectado. No vemos si la conectividad es buena, si los docentes están siendo capacitados, no vemos si las familias con frecuencia obligamos a los padres de familia, tienen las herramientas, si tenemos competencias digitales basadas en ciudadanía digital. Entonces creo que se nos olvida todo este ecosistema y muchas veces nos enfocamos solo en un dato, pero no vemos todo lo que lo rodea. Entonces creo que el informe GEM en 2026 ayuda un poco a poner en perspectiva no solo este indicador muy específico sobre conectividad, pero dónde están nuestros sistemas educativos en cuanto a todos los indicadores. Y para nosotros lo más importante es que la tecnología es y seguirá siendo desde la radio hasta la inteligencia artificial, es una herramienta más que puede ayudar a avanzar los sistemas educativos, pero que siempre tiene que tener el interés del alumno y del docente en el centro, que para nosotros es sumamente importante. Bien, Muchísimas muy bien. Y gracias, ahora, Laura. Amparo, te paso. Gracias, Fer. Entré al área antes de ahora. Bueno, quisiera recuperar dos aportes más del chat que nos ayudan a precisar el debate. El primero es de Luis Espinal. Mencionó el mapa de Giga de ITU y UNICEF, una herramienta muy interesante para dar seguimiento a la conectividad escolar y realmente está integrando de manera global este monitoreo de las condiciones habilitantes que son las de infraestructura, la conectividad, ¿no? La disposición también de dispositivos, etcétera. Pero también señaló Luis algo clave: la conectividad es un factor habilitante para otros componentes de transformación digital como la formación docente, la adopción y las actitudes hacia la tecnología.
En una línea similar, Carolina Palma Elizalde planteó que la tecnología es una herramienta o un recurso de acceso para una inclusión real. Estos comentarios nos permiten afinar la pregunta. No se trata de negar la importancia de la conectividad o de las plataformas, sino de preguntarnos qué otros indicadores y decisiones necesitamos para saber si las tecnologías están generando un impacto real, una inclusión real. Entonces, quisiera invitar a Laura desde la perspectiva del GEM Report. ¿Cómo podemos evitar que las políticas digitales se midan únicamente por conectividad o acceso a plataformas y dispositivos y avanzar hacia indicadores que muestren efectos reales, más cualitativos? Y Cristian también tomando lo que plantearon Carla y Eric sobre juicio ético y diálogo crítico de la IA, ¿cómo pueden los sistemas educativos traducir esas capacidades en experiencias concretas de formación ciudadana, de convivencia democrática? Y resumiendo, ¿cómo podríamos medir estos avances en ciudadanía digital? Em, y bueno, finalmente asumiría a Alejandra desde el planeamiento y la implementación, cómo se integran estos datos en ciclos de retroalimentación y ajuste para que la política no mida solo acceso, sino también efectos reales sobre la inclusión. Entonces, les dejo acá esta propuesta a cada uno de ustedes y pues muy agradecida. Adelante, Laura, si les parece. Bueno, muchísimas gracias, Amparo. Y retomo un poco los puntos que venía tratando. La tecnología, creo que el mensaje está clarísimo, es mucho más que conectividad. Entonces, mirando los distintos indicadores, podemos también hacernos una idea de cómo estamos y si las condiciones están para poder tener un acceso realmente equitativo a ella. Si tomamos, por ejemplo, el caso de la paridad de género y acceso a la educación digital, vemos, por ejemplo, que en el 2023 el 81% de los hombres poseía un teléfono celular frente al 75% de las mujeres. A nivel mundial, 244 millones menos de mujeres que de hombres utilizan el Internet. Entonces, estos son datos simplemente de acceso, pero también podemos mirarlo por otro ángulo, que son las normas sociales, que son realmente los comportamientos. Y, por ejemplo, nuestro informe encontró que en Pakistán el 22% de las mujeres que no tenían un acceso a un teléfono señalaron la falta de aprobación de las familias como la causa de esto. Entonces, ¿cómo podríamos abordar eso desde una perspectiva de monitoreo y de datos? Creo que necesitamos, por un lado, recopilar de manera sistemática datos desglosados por sexo, no solo sobre la propiedad de dispositivos, acceso a Internet, conectividad, pero también frecuencia de uso, lugar, escuela, comunidad, familia, pero complementar estos datos con información sobre actitudes hacia el género, por ejemplo, en este caso específico, de manera que podamos identificar barreras más amplias que van más allá del mero acceso. Muchísimas gracias, Laura. Vamos con Cristian. Muchísimas gracias, Amparo, y muchas gracias también, Laura, porque me das un súper buen pie a lo que quiero mencionar. Mundialmente, de acuerdo a la información de la UNESCO, solo el 18% de las personas que están participando en la revolución tecnológica, diseño de IA, entre otros, son mujeres. Entonces, el problema no tiene que ver con acceso paritario a la tecnología, tiene que ver que hay un problema de diseño, de fondo. No hay suficiente participación y representación en el diseño de estas herramientas, ¿no? Y eso puede ser una oportunidad pedagógica. ¿En qué sentido? Nosotros podemos ayudar, como les decía antes en mi presentación, a acompañar procesos de estudiantes de reflexión y pensamiento crítico asociado a lo que la IA no presenta y asociado a lo que está sobre representando, ¿no? Y eso se puede hacer con preguntas muy dirigidas. Ahora, en clave de medición, esto se vuelve mucho más complejo, ¿no? Lo decía también Laura anteriormente. ¿Cómo medimos compromiso juvenil? ¿Cómo medimos participación significativa? Es muy difícil, ¿no? Hay algunos ejercicios, existen, por ejemplo, indicadores de desarrollo actitudinal por versus, ¿cierto? Quizás solamente suficiencia académica. Quizás por ahí hay un espacio en el que se podría explorar mejor, ¿no? Hay actividades también que se pueden hacer que son súper valiosas. Promover, por ejemplo, la sistematización y recuperación de lenguas indígenas a través de la inteligencia artificial. Entonces, el problema no es el uso de la herramienta, es cómo logramos encontrar oportunidades transformadoras para que ese proceso de aprendizaje contribuya a una mejor sociedad, porque al final del día estamos formando personas. Y es algo que yo creo que no hay que perder de vista. Gracias, Amparo. Excelente, Cris, muy inspirador. Y cerremos con broche de oro, Ale.
Bueno, muchas gracias por esa pregunta sobre el uso de la información y la retroalimentación de ese uso para las políticas. Y yo quiero retomar los dos ejemplos que fui esbozando sobre esto. Uno, la gran información que transmitió el GEM Report sobre el uso de celulares y todo lo que generó eso en los países, en las escuelas. Y el segundo, los sistemas de alerta temprana, porque me parece que ahí hay un ejemplo muy concreto, e insisto, con mucha fuerza en nuestra región, de un uso de la información que retroalimenta y contempla todos los niveles de gobernanza para tener resultados muy concretos sobre la trayectoria y el aprendizaje de los alumnos. Tiene que ver con lo digital, pero sobre todo tiene que ver con cómo los países usan eso para poder llevarlo hacia políticas que contemplen el derecho a la educación y la inclusión. Bueno, Muchísimas muchas gracias, Ale. gracias. Adelante, Fer. No, y me parece que es un placer este momento de cierre, de intercambio entre ustedes y justamente se nos acerca el momento de las conclusiones. Por eso me parece importante también recuperar algunas ideas más que surgieron en el chat, ¿no? Rosa Funes dijo, cito, la tecnología sin propósito educativo es solo una herramienta. Muy bueno, ¿no? Diana Belén Mora Pulido desde Colombia, muy cercana, también vinculó la alfabetización mediática con derechos humanos. Adriana de la Rosa alertó sobre desinformación, democracia y cultura de la paz. Y Eusebio Rubio Reyes dejó una frase que también me parece que es muy potente. No es cuestión de conexión, es idea de conectar. Entonces, con todas estas cuestiones que fuimos recuperando hoy, les proponemos con Amparo cerrar con una respuesta muy, muy breve, una idea clave por cada uno de ustedes, ¿no? De alguna forma para poder responder a cuál es la condición más importante para que la transformación digital en la era de la inteligencia artificial sea inclusiva, tenga propósito educativo y se sostenga como proceso continuo en la región. Y a Alejandra le vamos a pedir que responda desde la implementación y capacidades estatales, a Laura desde Evidencia, Acceso y Equidad y la propuesta del GEM, y a Cristian desde Ciudadanía, Ética y Sentido Educativo. Sus últimos minutitos, Alejandra. Vale, bueno, si tuviera que señalar solo una condición central, diría que se trata de construir capacidades estatales que sean duraderas y que permitan implementar adaptativamente, como venimos diciendo, una transformación digital educativa inclusiva. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con ubicar a la inclusión en las políticas no puede quedar solo en esa declaración del diseño de una política, sino tiene que operar como una columna vertebral de todo lo otro que se decide, que se monitorea, que se ajusta y se evalúa, ¿no? Y solo de esa manera, esa transformación digital, incluido los temas de inteligencia artificial que presentan otros desafíos que se hablaron en el último seminario, creo que se va a poder construir una agenda para ampliar derechos y no seguir reproduciendo desigualdades. Gracias. Le pasamos a Laura. Sí, yo creo que me centraría realmente en una tecnología que sea humana y que ponga a los docentes y a los estudiantes en el centro. Creo que con frecuencia nos olvidamos de esto y para nosotros es lo más importante, pero también desde un enfoque de equidad, no olvidarnos que la tecnología muchas veces deja a muchas, acerca a muchos, pero también deja a muchos atrás y tenemos que asegurarnos de que la tecnología no discrimina a nadie por origen, por capacidad, pero que además el acceso a todos los recursos sea realmente para todos y para todas y que contemos con la formación, con los recursos y con el fortalecimiento de capacidades y de competencias para que todos puedan usarlos de manera efectiva y también de esta manera ver reflejado esto en los resultados de aprendizaje. Muy bueno. Cristian. Muchas gracias. Bueno, para mí sería un poco invitar a quienes están implementando las políticas que hackeen la oportunidad de la inteligencia artificial, ¿no? Acá no es que dejemos de hablar de alfabetizaciones fundamentales, de resultados de aprendizaje, no. Pero ¿cómo podemos ocupar eso como excusa para trabajar temáticas que promuevan la justicia, la democracia, la mayor relación entre las personas? Ahí para mí está el desafío, ¿no? Y hay costumbres que vienen desde Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Mundial que tienen que ver con matemáticas midiendo costas, ciudadanía promoviendo participación de grupos excluidos, ¿cierto? La inteligencia artificial nos presenta la misma oportunidad. Yo di el ejemplo, por ejemplo, de lenguas indígenas.
hay tantas otras oportunidades, un abanico enorme que podemos integrar y podemos responder de todas maneras a los objetivos de aprendizaje curriculares. Entonces, esa sería mi recomendación. Miremos las oportunidades curriculares y hackeémoslas con la oportunidad que nos trae la inteligencia artificial para trabajarla en el aula. Excelente. Muchísimas gracias, Alejandra, Laura y Cristian, por esta conversación tan enriquecedora, por acompañarnos en esta jornada. Nos llevamos una idea central. Repensar la transformación digital desde la inclusión implica comprenderla como un proceso que es continuo, no como una intervención puntual. Requiere diagnósticos situados, implementación adaptativa, datos desagregados, políticas sostenidas, regulación, accesibilidad, formación docente, participación, criterios éticos y capacidad de ajustar el rumbo a partir de evidencia. También nos queda claro que la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes pueden abrir oportunidades importantes para acompañar trayectorias, ampliar sostenibilidad, accesibilidad, fortalecer decisiones de política y enriquecer experiencias de aprendizaje. Pero esas oportunidades solo se concretan si las tecnologías están orientadas por el derecho a la educación, la equidad, la diversidad, la ciudadanía democrática y el bien común. Agradecemos a todas y a todas por acompañarnos en esta mañana, en este seminario abierto. Esperamos que esta conversación contribuya a seguir construyendo una transformación digital educativa, inclusiva, democrática, sostenible en América Latina y el Caribe. Y esperamos que sigamos juntándonos en este espacio, construyendo cooperación educativa en la región y, por qué no decirlo, también integración educativa. Fer, te paso la palabra para el cierre final. Muchas gracias. Qué lindo, gracias Amparo. Y quizás solo reforzar esta idea, ¿no? Final, ¿no? Que la inclusión no es una etapa de la transformación digital, ¿no? Es el criterio que tiene que orientar todo el proceso, ¿no? Desde el diseño hasta la implementación y el aprendizaje continuo. Bueno, por eso muchas gracias Alejandra, Laura, Cristian por acompañarnos. La verdad que ha sido muy enriquecedor. Creo que para los participantes de arte y para todos los funcionarios que nos están acompañando hoy ha sido un espacio de reflexión sumamente profunda. Y bueno, y ahora los queremos invitar a que nos olvidamos en el encuentro anterior a tomar una foto, ¿no? Fede nos va a dar una mano, Fede está en el tras bambalinas con la coordinación de la parte técnica. Y van a ver un botón que va a decir para hacer clic. Entonces, primero los invitamos a todos a que prendan la cámara, porque si no tienen la cámara prendida no van a salir en la foto grupal. Así que, Fede, ¿querés comentar cómo es el proceso? Si no, lo digo yo. ¿Qué tal? No, ¿cómo estás, Fernando? Gracias. No, simplemente lo vamos a sacar haciendo una captura de pantalla, así que lo del botón no es necesario ahí, Bien, pero perfecto. sí, Vamos con obviamente, captura. excelente. Bueno, Gracias. prendan todos la cámara, sonrían y os saluden. La verdad que muchas gracias porque justamente, ¿no? Este es un espacio en el cual se da cuenta, ¿no? De esta red, de esta alianza regional que se ha dado, que se ha fundado desde la UNESCO y que da cuenta de esta riqueza, de este espacio de intercambio que se va generando en cada encuentro. Así que bueno, saludamos así. Y vamos a dar cierre ahora al evento público. Ahora continuamos con un evento cerrado especialmente para los participantes nominados por los ministerios de la Alianza del Marco de Arpi. Así que bueno, saludamos a todos los demás participantes y aquellos que forman parte de nuestro curso, los invitamos a quedarse aquí. Agradecemos muchísimo también el acompañamiento de nuestro equipo de interpretación, como siempre, impecable su trabajo. Perdón si los hicimos correr un poco. Y ahora pasamos a un breve receso y en breve pasamos a nuestros breakout rooms con equipos de trabajo. Bueno, un saludo a todos, un saludo a nuestros panelistas, que ha sido excelente. Así que muchas gracias. Pasamos al receso. Muchas gracias a todos.